también hacerle algunas preguntas. En imágenes, y podemos mostrar muchísimas más, tenemos una de las 13 ciudades críticas en temas ambientales, que es la ciudad de la cual yo provengo, que es Chimbote, y no me enorgullece decirlo. Tenemos un cerro de más de 2,5 metros, de un botadero que está a la salida cerca del distrito de Cochon, y ha sido una de las ciudades con mayores pasivos ambientales por muchos años, vinculado al tema de residuos sólidos, donde el botar y poner tierra encima ha sido una práctica, y sobre eso no solamente una mala práctica, sobre humedales, sobre cualquier espacio abierto, sobre la zona costera, pero además de eso se ha construido sobre esos lugares. Yo no sé si en el resto del país también. Y lo concreto es que esto, que es un pasivo ambiental para mí, debería tener también un plan de cierre. Debería no solamente tirarle tierra encima, porque recordemos que los lixiviados que se producen producto de descomposición de basura va a contaminar los cursos de agua, y el 90% del agua que la ciudad de Chimbote consume viene de pozos tubulares, y por lo tanto el problema de contaminación por lixiviados es muy alto para la salud humana. Por eso fuimos la capital de la epidemia del cólera en el año 91. Por lo tanto, esta situación no ha cambiado. Sé del esfuerzo que ha tenido el MINAM, y lo tengo que reconocer. Allí el gobierno regional, porque ahora vamos por tercer o cuarto presidente, ¿no? ¿Sí? Ya al último lo ha metido la cana ya. El gobierno regional simplemente no hacía la transferencia de terreno, pese a que había un financiamiento de YAICA. En el otro extremo, congresista Villanueva, había los fondos de la cooperación, y sin embargo el gobierno regional nunca dio la autorización, hasta ahorita no la ha dado, y tenemos el riesgo de perder ese proyecto de relleno sanitario y de eliminar ese pasivo ambiental. Pero la pregunta que yo tenía, si es que en este proceso la facultad sancionadora que está hablando se aplica a toda la gestión de residuos sólidos, desde la reducción hasta la disposición final, y me ganó la pregunta el congresista Villanueva cuando hablaba de las empresas, y yo me pregunto de las pesqueras. Tenemos 42 empresas pesqueras en Chimbote. Todas botan sus residuos, dicen ellas que hacen un pretratamiento, pero cuando uno va allí se da cuenta de que allí lo están botando. Y allí se mezclan los residuos de los hospitales sin previo tratamiento. Tienen una pequeñita planta de tratamiento, pero de los tóxicos, de los peligrosos, uno puede encontrar jeringas, puede encontrar restos de residuos hospitalarios en ese botadero, donde además trabajan recicladores informales. Y de estos 1.143 botaderos que usted nos ha dicho, solamente 30 rellenos en curso. ¿Qué va a pasar con el resto si no tenemos dinero? ¿Cómo lo vamos a hacer? Me da pena que no se esté viendo en el tema de la emergencia, por ejemplo, la limpieza de la costa. Hay una ciudad que se llama Los Chimus, donde los pescadores artesanales no pueden pescar igual que en Piura, bueno, Piura es el extremo, porque se ha llenado totalmente de palizada, y toda la bahía del Ferrol está llena de palizada y no se está limpiando nada. Las sanciones se van a aplicar a toda la cadena. Yo le pregunté esto, ¿y cómo va a ser este tema de las sanciones? ¿Se van a aplicar solamente sanciones administrativas, o alguna vez veremos en la cárcel a alguna empresa contaminadora que está incumpliendo la ley de residuos sólidos, o algún alcalde que no le da la gana de cumplir la norma, o algún gobernador regional que hace dinero sobre el dolor de la gente? Y además de esto, la declaratoria de emergencia ambiental me preocupa, porque después del desastre tenemos el problema de la emergencia sanitaria, y si bien hay un esfuerzo para atender la emergencia, que hay que reconocerlo, ha sido interesante la respuesta, nos parece insuficiente cuando no se ataca las 5 formas de controlar una emergencia sanitaria, que es el tema de calidad del agua, el manejo de las excretas, el tratamiento de los residuos sólidos, la educación sanitaria y la atención en salud que la población necesita en el momento de la emergencia. O sea, yo veo que hay una atención muy emergencista. Tenemos el desastre, hay que evacuar a la gente, hay que darle un lugar seguro donde irse, eso está muy bien, pero es insuficiente cuando no hay una planificación integral de atención a la emergencia. Y la emergencia tampoco, y ahí también vuelvo a coincidir con mi colega Villanueva, no está integrada como una política de Estado en la gestión de riesgos. Por lo tanto, ojalá que en esta etapa de reconstrucción se considere ordenamiento, planificación del territorio,
y es una oportunidad para terminar con estos problemas que estamos viviendo aquí y viendo a nivel nacional. Pero además de esto, informarle que sí hemos hecho varios eventos, como lo planteó el congresista Vergara, sobre el tema de Tamboraque, con las entidades responsables, ha venido el Ministerio del Ambiente, pero no pasa nada. O sea, hacemos eventos para ver cómo nos articulamos, quién es el ente rector, pero no se aplica. Eso es lo que a mí un poco me frustra desde la comisión, la iniciativa que hay, pero el ponerle el cascabel al gato y aplicar normas en concreto y resolver el problema a tiempo para evitar un desastre, anunciado además, no se toma ninguna medida. Y que cuando se pregunta, bueno, pero el dinero, ¿dónde está y dónde está? Hay un decreto supremo que ha salido donde declara la emergencia nacional, con énfasis en Piura. Y yo saludo esta iniciativa, pero desde mi punto de vista, y lo hemos presentado como una moción que ojalá se vea en este pleno, es insuficiente, porque tenemos que atender la emergencia también en Tumbes, también en Chiclayo, también en La Libertad y por supuesto que en Ancash. La emergencia no puede ser declarada nada más. Y hemos hablado con la gente de la Unión Europea, con el OSHA, hemos hablado con USAID. Todas las entidades nos dicen, cuando se hace la declaratoria de emergencia nacional con énfasis en un lugar, la ayuda va a ser para ese lugar, prioritariamente. Y el resto, hay financiamiento, hay intención de cooperación internacional, pero la decisión tiene que ser una decisión política, ministra. Y le pido por favor, y no le hemos dicho al ministro Torre el día de ayer en Chimbote, que priorice la declaratoria de emergencia nacional y no se preocupen a ver si va a haber un tema de corrupción. Para eso se supone que existen mecanismos de control interno para la emergencia y que podrían activarse esos mecanismos. Finalmente, en esta estrategia de residuos sólidos, ¿por qué no pensar en iniciativas que puedan incorporar también en las etapas, por ejemplo, de recolección, días especiales como existen en otros lugares, donde pasa el camión recolector solamente para lo que son residuos tóxicos domiciliarios, o pasa el camión recolector para lo que son residuos peligrosos, o existe un relleno de seguridad separado de un relleno sanitario doméstico, y se incorpora además el costo de los costos de producción de las empresas, también el tema de su tratamiento y disposición final y su segregación y su reciclaje. Yo creo que si estas iniciativas de APPs, obras por impuestos, son buenas, pero tendrían que ser más integrales desde mi punto de vista en el manejo de residuos sólidos. O sea, incorporar también a quienes lo producen, porque la mejor forma de reducir es no produciéndolo. Y cambiando esa lógica, que desde mi punto de vista se vuelve hasta a veces perversa, de tirarle todo el paquete solamente a los gobiernos locales, que sí son responsables, pero que necesitan una política de Estado que incorpore estos otros elementos e incorporen a quienes resultan responsables, ¿no? Porque si no las empresas se la pasan bien bacán, dicen, no es competencia de los sectores, y si por ejemplo producen, lo ponen a regular a las pesqueras, que yo tengo serios cuestionamientos, se vuelven en juez y parte. Y es un mecanismo de generar en algunos malos funcionarios ingresos de otra naturaleza. Es lo que yo quería preguntarle, ministra, para ver la posibilidad y reitero, de que usted pueda llegar. Y antes de eso, finalizo señalándole que me ha preocupado muchísimo este decreto supremo donde habla del ECA aire prepublicado, y que el argumento que haya salido en los medios de comunicación sea de que estamos promoviendo la inversión privada al flexibilizar un estándar en una ciudad donde se ha demostrado que hay un gravísimo problema de salud ambiental por exposición a contaminación. No es lo mismo esta ciudad que Europa, que Canadá, que Chile, donde sí hay controles y regulaciones que sí se aplican. Por lo tanto, el nivel de salud ambiental de la gente también tiene que ver con la exposición a estos estándares de calidad ambiental. Yo no creo que flexibilicemos tan rápido las normas solamente lo que venga la inversión, sin tomar en consideración este otro parámetro. Entonces, ¿contra qué se ha hecho? ¿Solamente tomando en consideración los otros parámetros internacionales? ¿O se ha evaluado los impactos en la salud ambiental de la gente, de las actuales y de las futuras generaciones? Yo quisiera, por favor, su respuesta
porque es muy preocupante este estándar de calidad del aire, por lo menos de uno de los parámetros que es el dióxido de azufre. Muchas gracias.